todos ahí, vamos a medir la fuerza. Agarró. No, se está moviendo. No, con este sí cae sí o sí. ¿Qué tal, Hunters? Soy su amigo Betiux Uribe y desde Playa del Carmen, todos somos Hunters. Buenos días, cada día hace más frío aquí en Japón, pero la actitud es mayor. Ando suelto conociendo mejor el metro y cómo moverme por Japón. Es bien rico grabar para toda la banda que tenga canales y que diga cómo será ya. Mucha gente te dice, al japonés no le gusta que grabes. Mientras no los grabes a ellos directamente no tienes ningún problema. Yo estoy cumpliendo mis sueños día a día y la verdad me encanta que me acompañen en ello, que lo vivan conmigo. Hoy no se trata de juguetes, será algo más locochón, que muchos de ustedes me han dicho, ¿le vas a entrar o no? Y para eso me voy a reunir con dos Hunters súper locochones que tal vez ya conocen. Estamos en el épico cruce de Shibuya. Esto es una locura. Para donde voltees, gente está cruzando la calle. Es la avenida más importante de todo Tokio y muy reconocida en el mundo. Es una locura. Aquí estamos viendo la estación de Shibuya de frente. Aquí está el Starbucks. Aquí abajo hay una entrada del metro con unas estampitas. Y quiero que la banda que venga, que haga el recorrido Hunters, saque una foto de esto en todo el mundo. Todos somos Hunters. ¿Cuál les late más? Yo amo mis stickers. La neta creo que están muy chidos. Me encantaría que se saquen una fotuca aquí y me etiqueten. Venga, Hunter Love. Ya estamos con Cachito. Todo el power. Vamos por bien recios y contentos. Nos equivocamos de estación porque la estación es Shibuya. Fallé, pero la tienda a la que vamos está como a 15 minutitos de aquí. Entonces vamos a agarrar de nuevo el tren. Y mientras, chéquense esta toma. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? Llegó el tercer integrante, Gemu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después de tiempo ya. Porque ustedes lo pidieron desde mi primer viaje, no sabes cuánta banda, cuántos Hunters me dijeron. Contacta a Gemu, él es el indicado para irse a una tienda de cosas usadas. Ya, dale, entonces vamos a darle ahí duro. También cuántos me han escrito por interno, muchísimos. ¿Sí? En el primer día que llegaste comenzaron ahí a atacar. Qué suave. Lo que no les había dicho es que el día de hoy venimos en búsqueda del fuego, de los sneakers, de la grasita. No voy a coleccionar. Lo sigo diciendo. Pero en Japón hay unas de las mejores tiendas y ahorita estamos en Worm, Japan. Acabo de dar con la vitrina de las bombas. ¿Qué onda? Yo, como saben, no soy muy conocedor de esto, pero solo con voltear y ver que ya en Japón algo está acá bajo llave. Papas. Uf. Veo cosas tremendas aquí. Déjenme en los comentarios qué están viendo ahorita que les vuelve loco. ¿Por qué? Porque yo apenas me estoy adentrando en este mundo. No, chequen eso. Translúcidos, como saben, los juguetes transparentes son mis favoritos. Haría muy buen match con mi colección eso, ¿no? ¿No creen? Y esto que ya se está volviendo algo demasiado famoso. Con las manos en la masa. Dice que nos va a mostrar algo chulo ahí. Ya desde que traen cajita de madera, creo que ya le están dando un toquecito especial. Bueno, Sakura, nice. Only exclusive. 550,000. Madre mía, 550,000 yenes. Wow, but very elegant, very impressive. Cherry Blossom. Cherry Blossom. Es inspirado en los cerezos. Do you know around how many were made? 500 pairs. Solo hay 500 en el mundo. Con razón. Cerca de 100,000 pesos por esta chulada. Japón se pinta solo para esto. Arigato gozaimasu. Gemo, ¿qué has visto? Cuéntame. Por ahí he visto algo
que me ha llamado bastante la atención. Todos andamos babeando en esta tienda. De por sí siempre he seguido una marca que se llama Batting Ape, y es una colaboración con Adidas, que no se ve así nada más. Y aún no he visto el precio, te lo dejo a ti, a ver, para que... ¡Qué buen ojo! Porque aparte hay una versión gris, camo, sí. y la verde creo que es la rara. ¿Están listos? Wow, 950 de los verdes. Oh, no me hagas esto, Gemo. Es que soy fan de lo camuflado. Yo también. ¿Sí? Siento que se puede combinar con todo. Cacho, ¿qué está viendo por acá? Oye, Cacho, qué sexy tu paraguas, güey. Ah, gracias. Mi ciela. Yo encontré algo alusivo, creo que a nuestro país, porque estos tienen como trozos de zarape. No, ¿neto? Mira. Qué loco, es cierto. Tienen los colores tradicionales de nuestras artesanías, eso me llamó la atención. Tú sabrás más de esto, Ro, porque yo no sé de esto. Yo lo único que sé de tenis es cómo se meten y cómo se amarran a los pies. ¿Cuánto estás? Más accesible, unos $200. ¡Oh, está bien! No, como 180 dolaritos. Ándale. Debemos recordar que aquí el problema no es solo encontrar los tenis, 2, tener la feria para comprártelos, sino encontrar tu talla. Creo que es el coco de los coleccionistas de sneakers. Chequen esta colaboración. Air Force One Cloth Fragment. Tiene toda la actitud de este par. Se me hacen muy elegantes. Se me hacen como discretones igual. Y esta silueta me gusta. Se me hace que puede ser vestidora. Y estos están en 165,000 yenes. Creo que mucho más accesibles. Creodank. Skeleton. No way. One pair in the world? How much is that? Dice que hay un par en el mundo. No, me dejó boquiabierto. Porque aparte yo me acerqué a ellos porque eran translúcidos. It's nice I'm wearing gloves. Vean esto. Me dice que solo estaba de exhibición en el stand de Nike. Yo me los pondría sin calcetines para lucir los dedos. Los champiñones. Dicen que es de esta exhibición que hubo en Tokio. Ahí puedes ver el calcetín y que se cree que es este que está ahí adentro. Nada más con el tiempo yo creo que se va poniendo amarillito, que pasa mucho con lo translúcido. Y aquí está pasando como con la Cenicienta. Nadie ha visto el zapato izquierdo. Dice que tal vez nada más existe el derecho. Estos son los del pichón, de la paloma. What size are these? About 9. Vean nada más esto. Are these for sale? Some? Not for sale. Los Nike Max, can I hold this? Yes. Chequen nada más. Siento que este par ya está demasiado hablado, demasiado quemado, pero sigue siendo un clásico y más para mí porque pues es de Marty McFly. Es el primero y que no estaba autorizado. Dice que son como invaluables porque pues no es fácil encontrarlos, entonces que no podría dar él un precio. What are you wearing? Something special? Undefeated. Nice. Cada vez que abro una vitrina de esta siento escalofrío. Estamos aquí babeando todos. Ya puedes llevarle al... Wow. Son los Jordan de Eminem. Estoy aprendiendo muchísimo aquí. Muy buena onda. No es muy común que en Japón, una, te dejen grabar y dos, que te expliquen o que puedan hablar inglés contigo. Si no lo usas, se van deformando con el tiempo también. Y si lo usas, se van gastando. Así que... ¿Tú qué harías? No, yo sí lo uso, le doy duro, ¿no? Si un caso se va a gastar de todas maneras, va a aparecer en varias fotos al menos. Los Jordan 5 exclusivos de Tokio. Están chulos. Déjenme preguntar si tienen los negros en mi talla. 8 US. No, the smallest size is 10.5. The other size sold out. No, es lo que les digo. Ya que te decides, ya que quieres comprar algo, si no es tu talla también. Yo solamente pienso que con un par de zapatillas de estas me armo toda una colección de videojuegos. Muy cierto, vámonos de aquí. Lo padre de este coleccionismo es que depende tu bolsillo. Hay tenis desde 1,500 pesos hasta $500,000 de pesos o más. Entonces tú puedes escoger lo que en verdad puedes pagar y puedes disfrutar. Eso creo que es muy chido para el hobby. Y a mí estos tres me gustaron. ¿Cuáles se quedarían? Gemo, si escogieras uno de estos tres, ¿ya? ¿Cuál sería? Ya sé cuál, ¿verdad? ¿Para qué te pregunto? Aparte de este, que no puedo ser objetivo, o sea, de por sí la marca me gusta, así que lo escogería. Sería esto que los veo bien gritones, ¿eh? Bien gritones. O sea, nunca vas a pasar desapercibido. Estos creo que son los que te van a hacer brillar. Estos son los pimps.
¿Están listos, chicos? Vive en una piña debajo del mar. Lo más chido es haber venido con mis amigos. Me sentí así como en la secundaria, güey. Cuando ahorrabas para comprarte un buen par y pues ibas con tus cuates, ¿no? Como que te ayudaban a decidir y luego hasta te los pedían prestados. Que de ahí ya me toca a mí. El ganador es el Air Max 1 Animal Print Deluxe. Creo que una chulada. Le va poniendo pedacitos acá. Ah, nos agarraron aquí con las manos en la masa, güey. Tenemos aquí al buen Alex Fernández dándonos unos cursos intensivos. Nos está contando que este Air Max 1 trae pedazos de los Air Max más importantes, ¿dices? Los que han sido muy relevantes en la historia de Air Max. Como muy relevantes en la historia de Air Max. Hay uno blanco que ese fue solo Friends and Family y hay un poco padres. O sea, igual pero en blanco. Wow, el Friends and Family es de los que venden poquititos nada más pues para amigos y familia. O sea, hacen la lista y dicen Friends, Family and Alex Fernández, ¿no? A mí no me ha tocado uno de esos. Arigato gozaimasu. Bye, Kento. Si vienen aquí a Worm, Tokio, vengan con Kento. The best service I've ever had. Arigato gozaimasu. Va siendo hora de que nos vayamos a recorrer más. ¿Quieren ver más fueguito japonés? Funhouse active, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the flashlight, yeah, hands up in the air till they gun me down. I keep it 100, they crunching the numbers, I'm out. Young hitter got a fetish for ¿Me cacharon? Estoy llevando un regalito para la camarógrafa estrella. Es un pants muy loco del gatillo grosero, Rip and Dip, a locochón. Gatito groserillo. Espero que guste. Es un nervio comprarle ropa a una mujer, pero creo que es de los mejores regalos que les podemos dar. Entonces hagan el esfuerzo ya. Si no le queda, tendré que buscar otra mujer. Encontré la mochila perfecta para la cacería. Solo con este tamaño estoy contento en Japón. Nuestra segunda parada, Atmos, una tienda bastante famosa aquí. Y lo chido de esta tienda es que podemos agarrar tenis en precio de retail. Una de las tiendas que tienen esos exclusivos japoneses que después de tiempo ya se catalogan y se vuelven más caros. Si tienes buen ojo, acá normalmente vienen, hacen turismo, se llevan unas cuantas zapatillas que es exclusivo de Atmos Japón y después ya esperan a que se incremente el precio, ¿no? Son de los exclusivos de Atmos que te estaba hablando de afuera. Entonces esto solamente lo vamos a poder encontrar acá, ¿no? En teoría no está en ninguna tienda Nike. ¿Qué precio tiene eso? 16.000 yenes, unos $150. Aquí el chiste es tener un buen ojo para que lo que compres con el tiempo pueda volverse algo raro, algo exótico. Oh, enamorado de estos. Es como la mezcla perfecta. Parecen camuflados con animal print. Estos están en 16.000 yenes. Igual 140, 150 dólares. ¡Qué bárbaro! Muchos exclusivos de Japón que están locos. Vean esto. Estos están en 15.000 yenes. Me gustaron estos, hasta ya me están saliendo escamas también. Oh, están bien bonitos, güey. ¿Cuánto valen? Air Max, 14.000 yen, son como 130 dólares. Ese es un par exótico, está muy bueno. Sí. Últimamente, ¿sabes que me gusta? ¿Sabes esos colores medios apagados? Colores pastel. Estos están en 20.000 yenes, unos 185 dólares. Precio de tienda, o sea, no de reventa. Este Atmos de Shinjuku no solo tiene el fuegazo sabrosón, tiene también algunos art toys aquí y un café. La locura es que no solo hay café y art toys, hay juguetes retro. Vean nada más, están vueltos locos por acá. Oh, aquí en la orilla bien escondido un Spider-Man de Poppy, pero le falta todo. Wow, vean este arte aquí. No. Finales de los 70s. Toy porn es este, 58 dólares más o menos. Lo que más me llamó la atención es allá arriba hay un boliche de Ultraman, una pieza hermosa porque los pinos, las cabezas son kaijus, pero dicen que ese sí no está a la venta, entonces ahí me agüitaron bastante. Pero está mágico, o sea, veníamos buscando tenis y encontramos vintage toys, vintage toys. Gemo, ¿qué recuerdas haber jugado en tu niñez? Yo más que nada con los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Con Wow. Saint Seiya, ¿no? La versión vintage. Creo que es con lo que más he jugado.
Y también es lo que más he perdido también. Y ahora que estás acá, ¿has recuperado algo de tu infancia? Sí, pero ¿sabes cuál es un tema complicado aquí? El tema del espacio. Por eso es que a veces entre coleccionistas decimos la colección tipo japonesa son pocas piezas pero de alto calibre. A mí me gustan mucho las figuras, ¿no? Pero creo que inconscientemente por el tema del espacio llegué a escoger los videojuegos, ¿no? Cheque esto, ¿de dónde será, güey? Homerito Cagón. No, ¿por qué? Hecho en México. Esta es parte de una historia de terror japonés. Es un art toy hecho por Secret Base. Se la voy a llevar a mi carnalito el Julius, espero le guste. Es de Sofubi. Está medio tenebrosa, ¿no? Pero a él le gusta toda esta onda. La neta me late llevarle algo de Hunter Love. Y la cacería es esta. Un trompo. Un muñequito como africano. Estos me encantaron, que es Kamen Rider, como de plástico casi baquelita. Pero creo que la pieza más chida fue este, que es un Kappa. Kappa significa niño de río. Es un demonio del folclore japonés y en el budismo son considerados como ogros hambrientos. Cualquier figura de este yokai es muy cotizada. En Mandarake los venden carísimos y aquí me salió cerca de $8. En Japón puede salir la chida, ¿eh? Estamos nerviosos, es un momento bastante tenebroso, podría decirlo así. Hasta la mujer sin rostro nos está acompañando en este momento porque pues estamos arriesgando la vida literalmente. Nunca mejor dicho. Estamos aquí para comer fugu, pez globo, y si el chef no lo corta bien, algo malo puede pasar, pero decidimos ser hermanos de fugu el día de hoy y probar esto todos juntos. Agarrémonos las manos. Y luego. Pero sí, nos venimos a un restaurante de pez globo y todo puede pasar aquí. Es la hora del pipirín, así que deleítense con nosotros. ¿Del pipirín? Pipirín. Ah, ya. No le venía eso. Uy, bien, qué terror. How to eat. Arigato gozaimasu. Explícamelo. No, te estoy diciendo que soy pésimo. First, start by squeezing Japanese citrus on top. Ok, seré el que se sacrifique por el equipo y probaré por primera vez el fugu. Ahí te dejan las instrucciones de cómo tienes que morir. Fue un placer. Lo que me parece es un poco muy correoso el pescado, como dura la carne. O sea, cuesta masticarlo. ¿En cuánto tiempo dicen que si te mueres, te mueres? Unos minutos, ¿no? Ya deberías estar en el piso. Las últimas palabras. Hunters, los quiero bien recio. Han hecho de esta vida algo muy especial. Quiero que con mi colección, mi mujer y mi hijo hagan un museo. El momento sentimental. Ya como que lo veo más envalentonado porque Claro, pues de todas maneras. obvio, pues como ya lo probé yo. Aunque dejaría un minutito más de repente. Y ya. Es duro. ¿Todo bien? Lo cortó bien. ¿Te sientes bien? Yo creo que estamos curtidos nosotros, ¿no? Los latinos. Estadísticamente el fugu cobra la vida de 20 japoneses al año. No, ¿en serio? Mujer sin rostro, ¿qué opinas? Es rico, me gustó. Un poquito. Uy, está llegando lo buenazo, La artillería pesada. Órale, todo el bicho completo. No, se está moviendo. No, con este sí cae sí o sí, dice. Se está moviendo, vean. Así se saque por dentro. Sí. Ahí está la colita. Pero sigue esto, mira. Uy, se levantó. Uy, no. Fugu frito. Rico. Como a pollo frito, ¿no? Pollito Kentucky. Qué bueno está ese, ven nada más. Está agarrando forma nuestra sopita, ¿eh? Estoy leyendo que la ley de Japón prohíbe servir las partes tóxicas del pez. Estas son el hígado, los ovarios y la piel. Sin embargo, en algunos establecimientos se sirven a escondidas a petición del cliente para tener una experiencia extrema, yo creo. ¿La piel? ¿La piel? Pero pues si ya no las comimos. Pues Rodrigo, un placer. Ya tengo una degustación de todo esto.
rico, suave. Este pescado yo lo recomendaría cocido, porque tiene mucho sabor y se le quita esa como consistencia tan dura del sashimi crudo. Como le hacen aquí, que ya se japonizaron y voltearon. Llegamos a la tercera parada, que es la tienda de Supreme. Algo extraño, un fenómeno que ha sucedido últimamente con esa tienda. Vamos a ver de qué se trata, porque a mí solo me ha tocado ver cosas en reventa. ¿Qué nos puedes decir de esta tienda, Gemo? Lo único que puedo decir es que como yo visito tiendas de segunda para buscar videojuegos, no conviene. Es la marca que menos conviene comprarla de segunda. Si te quieres hacer con una, tienes que venir a la tienda en sí. Mejor. Esta tienda es la peor que he visitado. Por primera vez vi que en Japón los clientes son tratados de mala gana. Una chica quiso ver una playera y el empleado le dijo que no la podía tocar. Solo puedes tocar las que tienen en un muestrario. No es nada cara, el problema es la reventa. Y eso que está prohibido comprar varias piezas del mismo modelo. Acabamos de salir de Supreme y qué mal servicio, ¿eh? Todos los japoneses traen así como una cara de pocos amigos. Y la verdad pues está así como bien tristón porque no... Vean cómo se acercan al cristal para que no puedas grabar, ¿sí viste? Ahí está, mira. Vine a poner el culo en la ventana a propósito. Es la primera vez que se siente así de extraño, ¿no? Sí, pero no es casualidad, ¿eh? He ido a otras tiendas Supreme y sí, digamos que los japoneses se atienden un poco más serios que lo que son normalmente, ¿no? Es un fenómeno demasiado extraño lo que pasa con Supreme, porque en realidad la gente entra y compra playeras de interiores sin ningún logo, nada más porque la bolsa dice Supreme y se van felices con eso. Es como, no sé, el puro hype, ¿no? Es el puro hype. Como te habrás podido dar cuenta, este tan característico de Supreme en rojo no venden. Me dijo, el box logo que le llaman es imposible. Me dice, hacen días de fila la gente por ellos. Entonces no vas a encontrar nada aquí. Solo le dan uno que otro artista a veces para la publicidad y ahí nada más quedan. Lo bueno es que Cacho los hizo trabajar. Yo me probé de todo. Obviamente nunca me voy a comprar nada de eso, pero no está tan caro, güey. O sea, las playeras valían $50. Hombre araña, hombre araña. Esta es otra tienda que nos recomendaron y ya que andamos buscando fuego, pues fuego será. Chequen nomás lo que acaban de traer. ¡Bam! Eso es la salsa de la salsa. $3,200. Estamos hablando como de más de 60,000 pesos. Y parecen como los de Papá Pitufo. Están chidos, pero no... Uy, aparte son mi talla. O sea, sí dice, tengo dos en toda la tienda. ¿Qué opinan de esto? La neta nada más los pedí para que los conocieran. Si no fueran lo raro que son, tal vez a mí no me gustaría. No sé, lo veo bastante simple como para que cueste más de $3,000. Yo conozco una productora que por $3,000 me hace 100 de... ¿Qué opinan? Dejen en los comentarios este tema del coleccionismo de sneakers. Encontré los Sakai negros en mi talla, pero están como en $1,000. Un juegazo del bueno. Ven que este es un diseño japonés y mezclaron dos siluetas. A mí se me hace exótico. Estos son la salsa, ¿eh? Lo peor es pensar que estos zapatos estuvieron en la tienda, por ejemplo, a precios como de $200 y hoy están en $1,000. Estas tiendas se dedican a revender. Oh, no sé. Están hermosos. El tema de los tenis es de que son parte de ti durante el día, ¿no? Entonces yo creo que eso también, si es que lo ves de esa manera, puede coger otro contexto. Parte de ti, y es cierto, ¿no? Depende mucho lo que traigas puesto el día que te compras los tenis. Hoy me encantaron los negros, o no sé si porque el negro es mi color favorito, pero estos también están soberbios, ¿eh? ¿Cuáles les gustan más? ¿A ti, Cacho, negros o rojos? Negros. Nos compramos uno y uno y nos los prestamos. Ya. No lo pude evitar, se van a casa. Neta, ese diseño de Sakai está mortal. Y lo doloroso es que no lo puedes encontrar de otra manera más que en reventa. Está muy viciado esto del coleccionismo de sneakers. Y la verdad creo que darme uno o dos al año es saludable. ¿Qué opinan ustedes?
Wow, eso es Japón. Estoy feliz de la vida y aparte me acaban de dar una buena noticia. Tengo la oportunidad de ganarme unos tenis en esta máquina. Puedo usarla 3 veces, ya sea de un lado o de otro, pero los tenis que me gustaron están de aquel lado. Pero siento que los de mujer los puedo tirar. Venga, campeón. Ay, a ver. Recuerda que se va a abrir, así que... Ahí, para ver, ¿verdad? Sí, como un tanto. A ver, venga. Ahí. A ver, primer intento. Acá por lo menos ahí vamos a medir la fuerza. Bien, agarró. ¡Vamos! ¡Lánzate! ¡Uy, no! ¡Uy! Está muy aguada. Estas máquinas tienen truco. Segundo intento. Ahí está. Ahí. A ver. Sí. Va a chocar con el negro ahí. Oh, espera, ojalá lo volteen. ¡Uy, no! Es que está muy aguado, no agarra nada esto. Agarramos, ya no en el medio de la zapatilla, sino acá, como para jalarlo al precipicio. Buena idea, me gusta. ¡No! ¡Lo soltaste! Todo triste, me voy a sacar la caja. Se me picó sin querer. No, estas máquinas tienen truco porque después de ciertos intentos es cuando la pinza aprieta. Pensé que me lo llevaba. Y llegamos también a otra tienda consentida que es Bape. ¿Qué tal esta, Da creme de la creme, al lado de Dolce Gabbana, nada más te digo. En serio, literal. Me puso la piel chinita. Hashtag. Pues vamos a entrar. No veo nada. Me ando probando estas chamarritas. Aquí en Bape las tallas están agotadas. Tallas así como de este señor, así esbeltito. Vamos a encontrar algo porque aquí lo camuflado es el mero mole de esta tienda. Bomber jacket, ¿no? ¿Y cuál es? Rodri, que te atiende Edgar David. Como $450. Boom. Que se asoma por ahí. Es la más chula esta, ¿no? El precioso. 32.800 yenes, que son como unos $300, ¿no? ¿Qué fue, Rodri? Pues agüitadón, porque no hay tallas de nada. O sea, la única que le he echado el ojo es como esta, que me gustó. Se quiere venir conmigo. O sea, sí me gusta, la verdad. Creo que esta me la podría acomodar. Tienen como cosas muy chidas. Desde un paraguas hasta unos Converse aquí. Esos Converse de Bape me gustan. Vamos a ver en cuánto están. 15.000 yenes, está bien, ¿no? $140, está bien. Y hay gorros, carteras, relojes. Nos tocó grabar con el celular porque de hecho está prohibido grabar, pero nos dijeron como, bueno, si con el celular haces con el celular no hay bronca. Como si hubiera diferencia, ¿no? Igual estás grabando, pero... Exacto, pero vean esta chulada. Aquí abajo también hay. Esta tienda tiene todo, tiene para niños. Me la tenía llevarla algo a máximo. ¿Cómo ven esta? Estoy enamorado de esta tienda, qué bárbaro. Y aparte, ¿saben qué? De por sí es una tienda que es un poquito cara, pero lo que pasa es que mucha gente viene, compra y lo revende porque no hay acceso a esta tienda tan fácil. Entonces esta en otro lugar te cuesta 2-3 veces más. Son pretextos para podérmela comprar nada más. No, pero en tienda de segunda sí se logra ver a más precio. Camino al cielo a la ropa de bebés. Ah, y también creo que están los cacles. Ya, esto tiene que terminar. Me siento como Pretty Woman, güey. Bueno, mis hunters, este video ha llegado a su fin. Tuve unos invitados de lujo. Japan Gemu por acá y Colección Cacho. La verdad la pasamos muy rico, comimos delicioso, platicamos, exploramos casi todo Tokio y nos vamos con la chida. Muchas gracias, suscríbanse a ambos canales. Recuerden que eso es muy importante para los que generamos videos. No crean que esto acabó aquí, fue una colaboración pequeña pero potente. Recuerden compartir este video, están viendo Mad Hunter Channel.